el doctor Alfredo Tlahuize, se graduó de la Universidad de la Autónoma de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el 97. Después llevó a cabo su maestría en Física de Materiales en el CICESE y su doctorado lo obtuvo de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y bueno, de 2012 a 2013 llevó a cabo una estancia postdoctoral en los Estados Unidos. Y bueno, él es experto en lo que es cúmulos de oro. Tiene ideas muy interesantes sobre cómo de alguna forma estabilizar este tipo de cúmulos. Es autor de aproximadamente 40 artículos y bueno, algunos de sus artículos han sido bastante citados, ¿no? Entonces realmente es un placer, Alfredo, tenerte por aquí y bueno, para no quitar más el tiempo, adelante, ¿no? Muchas gracias por la invitación a la red. Voy a empezar mi presentación, voy a tratar de ser rápido, no es muy fácil, breve, pero vamos a ver qué tal si me soportan. Espero no pasarme más de la hora. Bueno, vamos a ver qué es lo que quiero platicarles esta vez, en esta ocasión. Pues, primero, ¿qué es Ray Tracing? Explicarles cómo nos ayuda a visualizar nuestros resultados, cómo nos ayuda a preparar cálculos que se hacen. Mucha gente aquí es también dedicada a eso. PopRay, sé que mucha gente que utiliza algunos paquetes para visualizar, principalmente, no sé, Beaverlight, Avogadro, te puede exportar un archivo .pop, pero lo que vamos a ver ahora no es solamente cómo picarle un botón y que te genere una imagen, sino que vamos a ver que PopRay es en sí mismo un lenguaje de programación. Entonces voy a hablar un poco brevemente de la sintaxis. Algo de esto les hice o les hicieron llegar por el correo, una presentación como una introducción muy rápida. Voy a hablar muy rápido de los sólidos platónicos, su relación con el cubo. Esto es un artículo reciente que publicamos en la Journal of Chemical Education. También vamos a ver cómo generar estructuras desde cero. Voy a poner un ejemplo específico que es el C60. ¿En qué momento puedo utilizar Ray Tracing para analizar mis resultados y algunas conclusiones? Entonces, este libro tiene una introducción para la gente que esté interesada en saber más. Y lo primero que se hizo cuando se tuvo el acceso, perdón, a las computadoras, pues fue generar modelos 3D. Entonces, lo interesante es que la gente quería simular la realidad y se lograron, y se tiene muchos efectos. Se ha logrado obtener imágenes muy fotorrealistas. Entonces, los algoritmos que se han utilizado y que se han ido mejorando con el tiempo, pues han logrado simular la realidad en cuanto a reflejos, sombras, desenfoques, etcétera. Entonces, ¿qué es Ray Tracing? Hay varias definiciones, voy a poner algunas, pero en sí mismos todas dan la idea central de lo que significa. Es un proceso de seguir los rayos. Se parte de una fuente de luz y pasan a través de una lente. Es un proceso de generar imágenes 2D a partir de de tener un modelo 3D. Y como decía ahí arriba, se simula la trayectoria de los rayos, se simula cómo interaccionan los rayos de luz con los objetos. Y el objetivo final es generar una imagen 2D. Entonces vean esta imagen. Alguien diría que es una imagen hecha con una cámara fotográfica. Sin embargo, pues no lo es. Es puramente una simulación con una computadora. Entonces ahí está el link. Pertenece a la galería de PopRay. Hay muchísimas más, solo quiero que vean esta. Está interesante. Entonces, ¿para qué me sirve hacer todo esto? Lo vamos a ver. Las aplicaciones principalmente pueden ser para visualización científica. Un ejemplo sería un modelo arquitectónico. Los exámenes que se hacen, tienes un modelo 3D y obtienes una 2D. Y también nanométricas, por ejemplo, fullerenos, cúmulos de oro, etcétera. En general, para cálculo. ¿Cuáles son los propósitos? Pues revelar, entender, extraer tendencias de los datos. Una cosa es que yo pueda hacer cálculos y otra cosa es que yo pueda analizar y encontrar estas tendencias en ellos. También me sirve para comprimir información y para comunicar mis resultados. Entonces, mucha gente que hace una simulación, pues le gusta hacer un GIF animado porque eso ayuda muchísimo al entendimiento. También me puede servir que durante el desarrollo de mi investigación, pues puedo hacer correcciones.
en mis cálculos, puedo decir, el cálculo no converge, entonces yo podría animar la trayectoria y ver qué está pasando. Entonces, ¿desde cuándo? Pues el primero, Leonardo da Vinci, en todos sus dibujos y estas propuestas de máquinas, tenía una idea espacial de los objetos y él podía dibujar cosas desde una perspectiva diferente, ¿no? Los podía ver desde el frente, al lado, arriba. Era un genio como tal. Entonces, con la llegada de las computadoras, se ha logrado obtener modelos 3D y nos pueden ayudar a visualizar cosas, nos puede ayudar a hacer palpables cosas que no podríamos sin la ayuda de las máquinas, de las computadoras. Entonces, PopRay es en sí un lenguaje de programación, es un lenguaje orientado a objetos. Yo cuando empecé como usuario de PopRay solo lo utilizaba, como les decía, desde un archivo .pop que se generaba. Y poco a poco me fui metiendo a entender cómo se podía utilizar, cómo se podría programar. Entonces, para la gente que tenga Linux, cuando se instala puede tener y debe ponerle especial cuidado a dos archivos que les ayudan a definir ciertas variables, perdón, como por ejemplo, de qué tamaño quieren que sea la imagen que se genera, con qué calidad, si van a hacer una animación, si la animación va a ser cíclica, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden configurar desde este tipo de archivos. Entonces, una escena en PopRay básicamente debe constar de 3 elementos. El primero, y está hasta arriba, y para quien tenga idea, haya programado en lenguaje C, sabe que hasta arriba se declaran las librerías. Entonces, PopRay está programado en lenguaje C y tiene mucha de su sintaxis parecida o la comparte con este lenguaje. Entonces, hasta arriba, con el include, se pueden definir muchas librerías que se van a utilizar a lo largo del programa. La cámara, pues como tal, se puede definir tanto la posición, dónde está situada, el tipo de cámara, el ángulo, etcétera. Esta va a ser la encargada de darnos la imagen. La luz, eso nos va a ayudar, ¿verdad?, en la escena como tal, para saber qué tipo de textura. Si yo tengo algo brillante, le pongo una luz, pues podría haber puntitos sobre la superficie pensando que se haga una esfera. Y muchos otros objetos geométricos que realmente son básicos, como la esfera, la caja, el cono, un plano, etcétera. Además, puedo transformar estas primitivas, puedo escalarlas, rotarlas, trasladarlas. Y lo interesante, lo principal es que puedo definir qué tipo de textura. Puede ser metálico, puede parecer vidrio, una bola de billar, los colores, etcétera. Todo está ahí, solo hay que saberse la sintaxis. Algunos de los archivos importantes ahí están, se ve colors.in, pues va a tener los colores, textures.in, shapes.in, pues todos los objetos geométricos, y todos estos archivos se pueden guardar como .inc. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de escenas básicas en PopRay. El primero es la sintaxis de la cámara. Vean, yo tengo que definirlo, se ve en rojo, con qué instrucción lo hago, y dentro de estas llaves yo puedo definir dónde está localizada la cámara, la dirección en la que ve, puedo definir el tipo de ejes, puedo decir que es arriba, que es a la derecha, y hacia dónde mira la cámara. Un ejemplo, pues es esta, vean. Ahí está diciendo que mi cámara está localizada en -10Z. Más adelante voy a mostrar el tipo de sistema de ejes que utiliza PopRay. Ve en la dirección 3Z, donde es arriba Y, que es derecha, y ve hacia el origen. Para completar la escena, no solo necesito la cámara, necesito una luz. Entonces, para simular la luz del sol, pues solo tengo que alejar demasiado la luz, ¿verdad? Ahí está 1000, menos 1500, y además digo el color de la luz, blanca. Entonces, mi primer objeto que voy a declarar, pues sería un plano que es perpendicular al eje Y. Además, estoy diciendo el tipo de pigmento, y ahí dice que es un tipo casillero de ajedrez, y me dice los cuadritos, qué color son, me da la combinación RGB, la de red, green y blue. Quien haya utilizado algunos programas de edición gráfica sabrán a qué se refieren los valores de RGB, y esta sería una escena. Entonces, con ese código que estoy mostrando, podrían obtener esta imagen de un plano. Tipo de sistema de coordenadas que utiliza, pues es izquierdo. Quiere decir que el monito seríamos nosotros,
y él está viendo desde menos z y ve en dirección hacia z. Entonces a la derecha es x y hacia arriba es y. Ese es el tipo de sistema de coordenadas que se utiliza. ¿Qué primitivas existen en PopRay? Bueno, véanlo, ya lo había dicho, esferas, conos, cajas, cilindros, donas, toroides. Y en la imagen se ve que agregué algunas de las primitivas, ¿no? Además le di color. Si yo no le pongo color a una de estas primitivas, se va a ver en negro. Por ejemplo, aquí se ve un anillo casi al centro, donde es negro y además tiene una dona en amarillo. ¿Cuál es la sintaxis? Para declarar una esfera, básicamente, pues tengo que dar cuál es el centro, dónde está localizada, este es XM, YM, ZM, cuál es el radio, y detalles como la textura, ¿no? Me refiero a que si quiero que parezca un metal, que si quiero que parezca madera, un vidrio, y el color está incluido en esta textura. Entonces, esta es una de las primitivas más fáciles de definir en PopRay. Además, puedo definir una caja. Ahí está un ejemplo. Es una esfera que está localizada en el origen de radio 1. Además, es color azul. La siguiente, la caja, como tal, vean, está en rojo. Todo lo que está entre llaves son instrucciones para modificar el objeto. Estoy diciendo 2 puntos de la caja que corresponden a 2 vértices que están a lo largo de la diagonal de la caja. Digo las coordenadas donde están estos vértices y además defino cuál es el color. Ahí estoy diciendo que va a ser una caja color roja, pero además digo que la estoy pudiendo rotar con respecto al eje Y, o sea, el eje Y es vertical y la puedo trasladar. Entonces ahí está la línea para indicar que esa es la diagonal del cubo. Esos son los vértices que estoy indicando como XY1, Z1, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2. El cilindro. En este necesito definir ahora las coordenadas de las 2 tapas, de los 2 extremos, tanto de la base inferior como superior. Debo definir el radio de los cilindros y además la textura. Está un ejemplo ahí, ¿no? La tapa donde está en Y igual a 1, la tapa superior, la tapa inferior en Y menos 1, un radio igual a 1 y un color azul. Además la puedo trasladar a lo largo de Y. El cono. En el cono pues sería básicamente otra vez un cilindro, pero ahora uno de los vértices debería de ser igual a 0 para hacer el ápice del cono. Entonces ahí está otra vez un ejemplo. Y vámonos a lo que sigue, que sería la dona. En esta yo tendría que definir tanto el radio de la sección transversal, ese sería el radio menor, y el radio mayor sería pues toda esta circunferencia. Entonces otra vez es un ejemplo. Me estoy yendo rápido porque quiero llegar a lo interesante. Son muchas diapositivas, perdón si lo estoy haciendo muy rápido. Bueno, si yo quiero utilizar a PopRay como un lenguaje de programación, pues tengo que poder leer, tengo que poder guardar, exportar cosas que haya hecho yo dentro del programa en sí. Por ejemplo, si quiero leer desde un archivo de entrada, defino con la instrucción fopen, luego defino un myFile, que sería un identificador para el archivo. Yo le puedo llamar entrada 1, input, lo que quieran, y después doy el nombre. Después de eso, pues tengo que decir para qué voy a utilizar el archivo. En este caso es de lectura. Puedo decir que sea de lectura, escritura, o que se adicione a él. Quiere decir que cada vez que corra se va a ir al final adicionando bloques de información. Entonces, para que yo pueda leer un archivo en PopRay, necesito que tenga este tipo de formato. El símbolo químico debe estar entre dobles comillas y las coordenadas X, Y, Z deben de estar separadas por comas. Vean que en todas estas existe una coma al final y solamente dependiendo de un tipo de instrucción puede ser que para que yo le indique que ya no hay nada más que leer, le quito la coma. Eso es cuando utilizo esta instrucción que es defined myFile, que es el nombre del archivo. Vamos a ver un ejemplo específico. Entonces yo tengo un archivo de entrada que es octa.dat, es de un octaedro, ahí están las coordenadas, pero en este caso yo le estoy indicando a PopRay que me va a leer una cadena y además me va a leer un vector. Y para indicar que es un vector lo
lo pongo entre estos corchetes triangulares. Ok, entonces hasta arriba con fopen le digo que me lea desde este archivo de coordenadas y después hago un ciclo. Ese ciclo está indicado entre el while y el end y le voy a decir que me lea el archivo que se llama octa.dat y me va a leer renglón por renglón. El renglón incluye tanto el símbolo químico como el vector de posición. Y ya que lo leo, entonces se lo asigno. Voy a decir que ahora tengo una esfera cuya posición está dada por ese vector que leí y el radio de la esfera yo lo indico allá arriba, que sea 0.2. Además indico que todo lo que las esferas van a ser color rojo y cuando digo esto que sean font 1, estoy indicando que su acabado va a ser una especie de bola de billar. Entonces arriba declaro primero atoms, le digo que sea una unión de todo lo que lea y abajo ya le digo con object atoms que utilice este objeto. Recuerden, en PopRay todo lo que yo defina es un objeto y con la opción declare defino el objeto y allá abajo con object lo utilizo. Entonces es un ejemplo específico, es un octaedro. También puedo hacer que PopRay me escriba un archivo de salida, y esa es con la instrucción write. Le estoy diciendo que me escriba a un archivo cuyo identificador es outfile y aquí están las variables. Además le digo que estén separadas, perdón, déjenme que busque aquí el apuntador. Anotar. Es esta. Sí, ya se ve mejor. Entonces decía que tengo esta parte donde le indico que lo que vaya a imprimir esté separado por espacios en blanco y además al final que me vaya dando un salto de línea. Esto es con el slash invertido n. Entonces vamos a ver lo que sigue. Sólidos platónicos, su relación con el cubo. Mucha gente sabe que es importante como una parte introductoria para cualquier curso que esté relacionado con estructuras. Yo específicamente se los doy en un curso que se llama Química Computacional. Y la idea es que yo necesito poder explicarles cómo todos los 5 sólidos platónicos están relacionados con el cubo. Entonces vean, al principio tengo el cubo. Ahí están sus características, tengo sus coordenadas de todos los 8 vértices. Además, el centro del cubo coincide con el 0, 0, 0, el origen del sistema de coordenadas. Entonces, estas coordenadas me van a dar un cubo de arista igual a 2. Y si yo elijo 4 de todos los 8 vértices del cubo, pues podría tener el tetraedro. Las coordenadas, véanlas, solo de los 8 agarro 4. Si quisiera obtener el octaedro, tendría que encontrar el centro de esas caras cuadradas. Son 6 caras en el cubo, tendría 6 vértices para el octaedro. Y ahí están otra vez las coordenadas. Entonces, me voy rápido. El siguiente sólido platónico sería el icosaedro. El icosaedro contiene 12 vértices y es fácil pensar que si el cubo tiene 6 caras y el icosaedro tiene 12 vértices, yo tendría que colocar sobre cada una de las caras del cubo 2 vértices, 6 por 2, 12. Y eso es lo que se ve. Vean aquí, tengo una esfera, la siguiente esfera, y el siguiente sólido platónico sería el dodecaedro. Si alguien ha trabajado con fullereno, sabe que el C20 tiene esta forma, y lo que se propone es que yo puedo, ahora estas posiciones que estaban originalmente en el plano de las caras, moverlos perpendicularmente hasta que en algún momento la distancia de esas posiciones desplazadas con las posiciones azules, que son los vértices del cubo, tengan una distancia igual a 2. Entonces voy a tener que el dodecaedro, todos van a tener una arista igual a 2. Obviamente es arbitrario, voy a decir que la distancia igual a A. Y podría tener un dodecaedro. Bueno, en esta animación se ve lo que les estoy diciendo en palabras. Originalmente tengo un icosaedro, muevo perpendicularmente todas las 12 posiciones hasta que satisfacen que la distancia de esas esferas rojas a las azules es igual al parámetro A, o la arista del cubo. Entonces, esa es otra forma de generarlo. Ahí están las coordenadas de estos restantes sólidos platónicos, donde se ve que ahora ya entra el número phi,
que es el número áureo. Entonces, en algunas de las presentaciones no estoy seguro si aparece cómo deducir esa relación entre la arista del cubo y la arista del icosaedro, pero la relación es que uno de ellos está multiplicado por el número phi. Entonces pongo D es igual a A por phi. D es la arista del icosaedro. Entonces, un ejercicio así muy fácil para ver cómo se puede programar, cómo se debe hacer, utilizar PopRay para hacer este tipo de imágenes. Vean, yo tengo un cubo, está definido con su origen en el centro, coincide con el origen del sistema de coordenadas, y voy a definir que un cubo pues tiene esferitas y van a estar unidas con cilindros. Entonces yo para generar esta imagen necesito primero saber qué esferas están unidas. Y sé que las esferas que están unidas, sé que están a la distancia igual a A. Porque si están sobre la diagonal es A por raíz de 2. Si están separadas o están localizadas a lo largo de la diagonal del cubo, la distancia es A por raíz de 3. Entonces, bueno, el primer ejercicio está muy fácil, estoy aprendiendo. Yo lo que hago es definir claramente cómo son los vértices. Entonces, agarro las coordenadas que ya les mostré y digo que hay una esfera cuyas coordenadas son estas, con un radio de 0.2 y además que son rojas. Y lo haría para los 8 vértices. Y en el siguiente bloque que muestro, pues estoy definiendo cómo son los cilindros, pero eso es, yo no hice nada de programación ahí. Ahí lo que yo hice fue saber quién con quién estaban unidos. Entonces, si yo quisiera hacer esto como tal, como un lenguaje de programación, como así, tendría que ser ciclos, donde se pueda calcular las distancias. Tendría que utilizar esta fórmula de geometría analítica de la distancia entre dos puntos. Entonces, este GIF animado me muestra la relación del cubo con todos los 5 sólidos, los restantes 4 sólidos platónicos. Vamos a pasar al siguiente, generando nanoestructuras. Bueno, ya sé que se obtienen imágenes bonitas, que son para las publicaciones de las revistas, pero vamos a ver cómo yo podría utilizar esta ventaja de saber programar en este lenguaje para generar un C60. Todo el mundo ha escuchado que el C60 es un icosaedro truncado. Quiere decir que yo voy a tener un ico, que aquí se ve un icosaedro, 12 vértices, y que voy a generar puntos o posiciones a lo largo de las aristas. Entonces, el ico tiene 30 aristas, y si yo a lo largo de cada arista genero 2 posiciones nuevas, pues tendría 60 posiciones, porque 30 por 2 serían 60. Entonces, el algoritmo consiste en primero calcular las distancias de las esferas que componen el icosaedro y después aplicar esta fórmula. Es simplemente una suma de vectores donde yo puedo localizar la esfera que está localizada a 1/3 con respecto al vértice A, que estaría, perdón, al vértice P1, que sería o a 2/3 con respecto a este vértice que había dicho. Entonces, está 1/3 a 2/3. Y si hago eso, elimino las 12 posiciones originales, tendría mi C60, como se ve ahí en el inciso B. Entonces, todo esto que he dicho hasta ahora está incluido en un artículo reciente. De hecho, todo esto de la introducción al ray tracing, de código para generar los 5 sólidos platónicos, está en este artículo que nos aceptaron y ya aparece online este año, que básicamente habla de cómo programar estos 5 sólidos platónicos. Entonces, lo que ahora voy a hacer es mostrarles cómo puedo generar este C60. Gráficamente ahí se muestra cómo lo podría hacer. Decía, tengo los vértices en negro que corresponden al icosaedro original y voy a generar estos vértices a lo largo de sus aristas. Entonces me voy a salir de la presentación y voy a compartir la otra parte, que sería mi pantalla. Déjenme que vea, aquí está. No sé, si se ve el escritorio, Jessica, y los que me están viendo.
Sí se ve el escritorio, sí. Muchas gracias, Jessica. Entonces, vean, me voy a meter aquí a un folder. Y en este folder lo que tengo es archivos, véanlos ahí, que se refieren básicamente a la estructura. Y tengo aquí un programa. Entonces, este programa me puede generar las coordenadas de mi C60. ¿Lo ven? Ahí está. Y podría no solo generar del 60, sino de un fullereno más grande. Bueno, primero lo voy a correr. Les voy a mostrar un poco aquí cómo está. Es un archivo .pop, el contenido, y lo que tengo que cambiar es este múltiplo. Entonces, antes de hacer el 60, les voy a decir, las divisiones a lo largo de la lista solamente deben de ser múltiplos de 3. Entonces, voy a generar algo que tenga, que sea un múltiplo que sea 6 y lo voy a correr. Le voy a dar control R. A ver, ahí voy. Y vean, me generó una estructura. Esa estructura no solo se me genera como una imagen, también se me genera como un archivo XYZ. Entonces me voy a ir otra vez al escritorio, C60, es un archivo que se genera, que se llama de esta forma, y vean todas las coordenadas. ¿No? Ahí está. Entonces me voy a meter con la terminal a mi directorio, C60, ls, para que vea el contenido, y voy a ver cuántas coordenadas que generaron. WC-L, y se llama fullerenos.exe, perdón, .xyz. Entonces dice que tengo 240 posiciones. Le voy a poner el encabezado a esto. 240. Y no lo voy a abrir con este porque este me va a dar más lata. Lo voy a abrir con JMOL. Entonces sé que muchos también han utilizado punto .jar. ¿Dónde estás? Ay, es este. Entonces véanlo. Me gusta porque este no tiene tanto problema para abrir cosas que sean grandes. Entonces, me hago bolas aquí con las pantallas. Voy a poner esto en el JMOL. Y vean la estructura que acabo de generar. Entonces, como parece que todavía no están sorprendidos, vamos a hacer algo más. Vamos a generar una estructura. Voy a volver a entrar acá. Y voy a hacer que sea una estructura con 15 aquí, un múltiplo. Lo voy a correr. Vean, se está generando ahí la imagen. Es porque la cámara la tengo muy cerca. Voy a volver a revisar en mi terminal cuántas coordenadas se generaron. Perdón, dice que es un C1500. Me voy a meter a él. Y le voy a poner acá, perdón, esta es la anterior. Lo voy a modificar y lo estoy haciendo. Todo lo podría hacer de la terminal, pero pues estoy combinando cosas que se pueden hacer al estilo Windows. Entonces voy a volver a visualizarla. La voy a cargar acá. Ahora sí me falló, ¿no? ¿Se lo ven? Profesor, puso 150, son 1500. Perdón, gracias. Sí, me faltó el 0. Ahí voy. Muchas gracias. Entonces lo voy a volver a repetir. Ahí está. Los que hagan el curso saben que estas estructuras pues son bonitas, pero ya quisiera que alguien diga que la puede calcular en una supercomputadora. Terminan siendo estructuras interesantes, pero tal vez no son prácticamente, no se podrían. Bueno, me voy a concentrar en el C60, ya les dije cómo. Voy para allá. Lo quiero abrir con el otro para que se vea. Entonces le voy a poner que es el múltiplo igual a 3. Lo voy a correr. Y ahí está la imagen que me genera. Voy a ir ya puedo cerrar esto, ya no lo voy a utilizar. Voy a ir aquí, sé que eso es un C60.
Entonces no me le voy a poner que son 60 átomos allá arriba. Y esa es mi estructura inicial. Esta sí la voy a abrir con Avogadro. Y vean, ahí está la estructura. ¿Cuál es la diferencia de esta con respecto a una estructura que yo podría agarrar en la red que le pusiera 60.pdb? Esa estructura es, ¿cómo se llama? Perfecta. Voy a verla. Estoy viendo propiedades de enlace. Y ordeno. Y vean cuáles son las distancias. Aquí están, ¿no? Y ahí se muestran en azul las que estoy seleccionando. Véanlas. Todas son 1.42 prácticamente. Alguien diría que le falló. Pues sí, falla un poco, pero pues es 1.42. Entonces esta estructura es la que voy a utilizar para hacer un cálculo. Y aquí les muestro un archivo que ya calculé, no lo voy a hacer ahora. Y lo calculé utilizando el software Orca. Entonces ahí está el archivo de salida, que es el que voy a utilizar ahorita. Me voy al final y me dice en qué tiempo se calculó esta estructura. Esto se hizo en el Laboratorio Nacional de Supercómputo de la supercomputadora que está localizada en Puebla. Y dice que lo hizo en 3 días. Pero no, hizo todo el cálculo. Me calculó tanto el infrarrojo como el Raman del C60. Entonces ya tengo un cálculo. Hice primero una estructura inicial. Esa fue la que se la di a Orca y me hizo el cálculo. Lo siguiente es, vamos a analizar las estructuras iniciales. Entonces me voy a meter en esta que dice distancias inicial y voy a regresar a la presentación. Dejen de ver dónde está. Como les mostré, la estructura inicial, todas las distancias son 1.42, son 90 distancias y se pueden ver en la gráfica, ¿no? Esta imagen también está hecha con PopRay. Entonces yo tengo la estructura, tengo un programa hecho de tal forma que yo le doy las coordenadas X, Y, Z, corro mis programas y me da tanto la estructura y como la gráfica de distancias. Esta gráfica, ¿por qué es importante? Simplemente me está mostrando que todas las distancias carbono-carbono están alrededor de 1.42, porque esa es la que yo generé hace un momento. Ya cuando la optimizo, puedo ver que la estructura, todos los enlaces cambiaron a enlaces simples, enlaces dobles. Los simples están alrededor de 1.39, 1.40, y los dobles están alrededor de, digo, los simples son los más largos y los dobles son los más cortos, ¿no? 1.45 los enlaces simples. Si volviera a utilizar mi programa que les había mencionado, bueno, se mostraría, no se ve tal vez mucho la diferencia, porque la escala va de 0 a 2, pero sí se nota, si le ponen atención, que hay 2 tipos de distancias, que son las que muestro allá. Entonces se dan cuenta que yo puedo tener una estructura, la puedo proponer, la puedo generar desde cero, la puedo meter a que se realicen los cálculos y después la puedo analizar. Entonces voy a hacer lo que sigue, que le voy a mostrar ya parte de los resultados de algunos de los cálculos que hemos estado haciendo. En 2016 se propuso una estructura nueva. Esta estructura está compuesta por átomos de escandio y de carbono. Y antes de esto, el previo es que mucha gente tenía la idea de que si yo tenía un C60, esta cosa esférica bonita, le podía colocar átomos de metales de transición, por ejemplo, de escandio, de titanio. Y lo importante de esas estructuras es porque yo puedo adicionarle a los átomos del metal moléculas de hidrógeno. Las implicaciones es que tendría un material que es capaz de absorber hidrógeno, y si lo saben, es alguno de los temas que se han tocado mucho. Esto quieren que, o se propone que con estructuras nanométricas nosotros podemos resolver cosas de este tipo, como almacenamiento de hidrógeno. Pero si ven en la estructura que se ve ahí que está rotando, yo no tengo los átomos en rojo de escandio formando parte de una red. Están sobre. Y la desventaja es que si yo aumento la temperatura, puede ser que estos átomos rojos se aglomeren entre ellos. Entonces, esto fue reportado en 2016. El autor de ese artículo dijo que había probado estas estructuras iniciales. Déjenme que vuelva a ver aquí lo de anotar. Entonces, estas habían sido sus estructuras iniciales.
y muchas de ellas se aglomeraban. Entonces, cuando hay aglomeramiento de los átomos de escandio, lo que va a pasar es que va a disminuir su capacidad para almacenar hidrógeno. ¿Cuál es lo bonito del boliboleno? Lo bonito del boliboleno es que ahora los átomos de escandio forman parte de la red, están dispersos a lo largo de toda la estructura y ya no va a haber un problema de que se aglomeren. Quiere decir que estos materiales nuevos sí van a ser capaces de absorber hidrógeno. Entonces, aquí hay algunos datos. Ahí voy. Entonces, viendo este artículo, se me ocurrió proponer otro estudio porque ellos se les había olvidado dar cosas importantes como son el espectro de absorción, el espectro infrarrojo, el Raman, y ustedes saben que estos espectros sirven para identificar a los compuestos. Entonces, aunque parezca una propuesta puramente teórica, en un futuro, si se logra sintetizar esta estructura, pues vamos a necesitar de estos espectros para identificarlo. Entonces, ahí está una gráfica de distancias, me dice los enlaces carbono-carbono están alrededor de 1.4, por ahí andan, los enlaces escandio-escandio, etcétera. Ahí está la gráfica de distancias. Y también podría, les decía, calcular el espectro Raman, y tengo algunos picos. Entonces, vean, ahí está una animación, y eso está hecho con PopRay. Es un programa que se hace para mostrar a qué corresponde ese pico localizado en 1231. Lo pueden ver, son los carbonos los que se están moviendo. El pico que está en 1336, pues es claramente un alargamiento, encogimiento de los enlaces carbono-carbono. Y este es el espectro infrarrojo. El pico principal, localizado alrededor de 478 centímetros a la -1, y pues otra vez corresponde a este tipo de vibración. Entonces, ya que se logró proponer una estructura, bueno, se nos ocurre, vamos a ver qué tanto se puede hidrogenar la estructura. Entonces, esto se hizo en un par de artículos. En uno de ellos se propuso que se pueden agregar 70 hidrógenos a la estructura, y en el otro paper de abajo, pues que también se podría hacer con 24. La pregunta, alguien la hará, es, pues, ¿cuál es la energía de absorción? Porque de eso depende. Esto nada más es para demostrar que este tipo de cálculos, miren, cuánto consume 1 terabyte de RAM, 100 gigas de disco duro, ¿no? Son imposibles hacerlas en casa, hay que hacerlos en la supercomputadora. Y estos son algunos detalles así computacionales de los parámetros que se utilizan para ahorrar. Entonces me voy para allá. Quiero más mostrar los resultados, mostrar cómo este tipo de imágenes nos pueden ayudar mucho, nos ayudan así visualmente. Entonces, vean, tengo la estructura original, la estructura hidrogenada con 24 átomos de hidrógeno, y la estructura que más puede absorber hidrógenos, que tiene 70. Entonces, sí se nota que algunos de los pentágonos, como este que estoy señalando, en el original pareciera que se inclinó con respecto a ese plano en azul, ¿no? Aquí también se muestra cómo se inclinó. Este pareciera que el pentágono se metió un poco. Entonces me ayuda visualmente a ver que hay cambios estructurales cuando se hidrogena la estructura. Datos más que me pediría un referee es, bueno, la energía de absorción para estas moléculas de hidrógeno son 0.24 electron volts. En cambio, si lo hidrogeno más con 70, la energía va a disminuir a 0.11 electron volts. Además, se supone que la diferencia HOMO-LUMO gap me puede decir aparte qué tan estable es la estructura. Entonces, 1.1 electron volts se oye bien, es un buen número. Esa es la fórmula para calcular. Entonces, nuevamente, el estudio estructural es qué tanto va a cambiar la estructura cuando la hidrogeno. Y véanlo, en estas columnas en azul que muestran los enlaces escandio-carbono, se nota que sí hay una distorsión. En el de abajo son perfectos, es antes de que ocurra la hidrogenación, y entre más aumento la hidrogenación, se va a ver que hay mayor distorsión en la red. Esto es con respecto a las cargas, cómo van cambiando. Vean, en la estructura original, pues todo es perfecto, los valores están bien alineados, pero cuando empiezo a hidrogenar, y ahí están las etiquetas de qué tipo de enlaces se presentan, se vería que, pues como era de esperar, el escandio va a donar electrones. Esto es con respecto a cómo se distribuye la carga. Se puede también saber qué tipo de enlaces se tienen con una función que esta es ELF.
y podría medir tanto la covalencia, ¿no? Vean, en este caso estoy viendo escandio-carbono, que se ve aquí, escandio-carbono. Esto parece que hay una transferencia de carga entre ellos, de tal forma que uno podría decir que tiene cierto carácter de enlace tipo iónico, y es donde se da la mayor transferencia, mientras que los carbono-carbono van a permanecer siendo tipo covalente. Entonces, esas imágenes donde dice plano de corte, se hizo con Pope-Ray. Se propuso una ecuación paramétrica, se metió la estructura con XYZ y se logró hacer un corte. En la imagen A se ve que ese plano sería el que se ve en gris, corto, y solo me quedo con las posiciones por las que pasa el plano. Las de abajo son distribución de carga, ¿no? La de abajo, la que está aquí abajo ahí a la izquierda, eso me puede mostrar qué tan covalente es el enlace. Si yo encuentro que dos centros comparten algo así como este tipo que estoy mostrando, densidad, si lo podemos ver así, carga que está entre los núcleos, pues estoy hablando de un enlace tipo covalente. Si no existe, quiere decir que estoy teniendo enlace tipo iónico. Y eso no pasa aquí entre el escandio y el carbono. No se nota que no hay. Aquí hay un pentágono, esa es la densidad que existe. El carbono-carbono terminan siendo enlaces covalentes. Y me voy rápido. Entonces, una animación de los modos normales. Recuerden, eso no lo hace ningún software comercial, se tiene que hacer en casa. Muestro ahí el pico, o el modo normal, que corresponde con el pico en 1382.8 centímetros a la menos 1, y corresponde a un pico intenso, que es puramente la vibración escandio-hidrógeno. Otro modo normal, que corresponde a la vibración de la molécula de hidrógeno. Esta ya no sé por qué se ve así, y está pasando algo raro ahí. Entonces, a ver, ¿algo pasó? Ya, no sé, se ve así. No sé qué está fallando. Bueno, después de eso, ya que tenemos, la pregunta fue, ¿qué pasa? ¿Cómo va a cambiar la energía de absorción si cambiamos los elementos? Ya no van a ser solo carbonos. Vamos a dopar con nitrógeno y con fósforo. Vean qué pasa. Si yo dopo la estructura con átomos de nitrógeno que están en azul, la estructura va a cambiar ligeramente. Sigue siendo más o menos una estructura tipo icosaedral, se nota ahí. Pero si dopo con átomos de fósforo, la estructura cambia radicalmente. Ahora ya no tengo una estructura tipo icosaedral, sino tipo tetraédrica. ¿Cómo cambian? Algo está pasando con mi presentación. ¿Cómo cambian no sé por qué, cómo cambian las energías? No sé, está pasando algo. ¿Lo ven ustedes también? Doctor, sí. Bueno, ahorita vemos la pantalla negra. No sé si puede cerrar la presentación y volverla a abrir. Ah, sí, a ver como si que eso... algo pasó, ¿verdad? Sí. Le voy a dar. Estoy dando a salvar. Ok, voy otra vez. Escritorio. Aquí estoy. Modificado. Es esta. Sí, porque yo también ya la veía muy, muy rara. No sé cómo voy de tiempo, ya casi. Perdón, Jessica. Sabía que me iba a alargar. Pero ya me faltan pocos. Entonces estaba yo acá. Estaba yo acá. ¿Ahora sí? Sí, parece que ya se solucionó. Ya mejoró, gracias. Entonces vean, si yo hidrogeno, primero dopo, veo un cambio drástico así en la forma en que están ordenados, en la forma que están distribuidos los átomos, pero si hidrogeno también pasa algo grave, ¿no? Bueno, se distorsiona completamente. Vean, esta es la estructura sin hidrogenar y cuando se hidrogena cambia mucho. La que se mantiene es la tetraédrica, ¿no? Se ve un poco más, pero como quiera, se están distorsionando. Entonces, ¿cómo cambia la energía de absorción? En ese caso es menos 0.24 electronvolts por molécula de hidrógeno. 0.50 es mayor aquí la energía de absorción. En la gráfica, para estudiar cómo están cambiando estructuralmente, se nota que otra vez se distorsionan mucho los enlaces escandio-carbono, ¿no? Se nota claramente, los escandio también están sufriendo mucho. Entonces,
se ve una distorsión claramente. También se nota este cambio en la simetría con respecto a cómo están ordenados los niveles electrónicos. En algunos casos se pierde degeneración. Entonces, se ve afectada. Estos son algunos de los modos de los que uno puede animar. Ahí están las imágenes, me lo estoy pasando. No quiero ser muy específico, pero se notan y se localizan los picos que son importantes. Por ejemplo, en este espectro calculado de Raman se nota que este es el modo más intenso debido al escandio hidrógeno. Ahí está un fósforo carbono y así. Entonces, todo este estudio está reportado ya en esta revista Journal of Raman Spectroscopy y ahí están las imágenes. Bueno, ya casi termino. Este es el último caso que voy a estudiar. Viendo por ahí ya específicamente a lo que yo me dedico, que son cúmulos de oro recubiertos con tioles, yo veo este artículo y lo que más me llama la atención es esta figura, donde ellos dicen que si yo voy variando el número de átomos de oro, puedo ir explicando las estructuras en términos de hélices formadas por tetraedros. Entonces, cuando yo la veo, digo, se me hace un poco arbitrario. Aquí está un zoom de la estructura y cuento ahí de la imagen y se ve que son 16 tetraedros. Entonces, cuando lo veo, pues primero pienso que si lo hicieron con algún software, qué tipo de consideraciones hicieron. Entonces, se me ocurre que se debe de programar y es lo que hago. Entonces, primeramente, la estructura de oro 76 tiene octaedros que en este artículo no los mencionan y son 14. Además, encuentro las gráficas. Vean, aquí tengo el número de octaedros, o sea, le pongo a cada octaedro un numerito y veo el ángulo de las caras triangulares. Entonces, si los octaedros fueran perfectos, pues todas las caras triangulares tendrían ángulos de 60 grados. Como están distorsionados, pues obviamente se nota que hay una dispersión en esos valores. Entonces, puedo saber tanto el ángulo como también las distancias entre los triángulos que están formando los octaedros. Entonces, son 14. Si ellos decían que eran 16 tetraedros, cuando calculo los tetraedros, son 68. Y ni aún tratando de encontrar en esta gráfica los que se vean que son más cercanos a 60 grados, puedo contar 16, ¿no? Por ejemplo, este sería, si logran ver dónde estoy apuntando, este sería un tetraedro casi perfecto, no varían mucho sus ángulos, están alrededor de 60. Les digo, ni aún haciendo eso podría contar 16. Entonces, viendo eso, digo, bueno, se tiene que hacer algo, se tiene que otra vez analizar de una manera más fría este tipo de estructuras, no proponer estas hélices porque no son realidad, no son ciertas. Y bueno, aquí está para otra estructura que está incluida en el artículo, oro 52, 8 octaedros, lo vuelvo a repetir, ellos ni siquiera dicen que existen los octaedros, y 41 tetraedros. Entonces, ahí están las gráficas de cómo, esas gráficas me las dan los programas hechos en PopRay. Y este es el estudio reportado en abril del año pasado, que por cierto ahí dice que ya tiene 6 citas, una es una octocita. Y lo que hago es un estudio completo de todas estas estructuras. Existen muchísimas, casi 70 o más de estructuras, y propongo que todas las estructuras, y eso es la tabla de contenidos, si se notan abajo está el sólido, y el sólido, una celda FCC yo la puedo explicar como, la puedo explicar en términos de octaedros y tetraedros, los tetraedros son en rojo, y así como estos cúmulos son parte de, son estructuras de oro, que son solamente compuestas de décimas o de 100 átomos, perdón, décimas, decenas, centenas de átomos, así como eso pasa en el bulto debe pasar con estos cúmulos. Entonces vean, ahí muestro en rojo los tetraedros y en verde los octaedros. Entonces es un estudio muy largo, tiene muchas páginas, pero se volvió interesante. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de todo lo que les he mostrado? Primero, que el Ray Tracing pues, es una herramienta muy poderosa. Me sirve tanto para generar estructuras iniciales como para analizar resultados de los cálculos. También me sirve para visualizar, simplificar el trabajo. No es lo mismo traer una tabla de datos donde se vea
el átomo y el vector de desplazamiento que te dice cómo se mueven los vectores, los átomos cuando se hace un cálculo del infrarrojo del Raman, que ver el modo donde ya ves el vector, ya ves la longitud del vector, y eso te dice qué tanta es la magnitud. Entonces, no me pueden ayudar mucho. Espero que les haya dado una idea de cómo funciona. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Pues mis estudiantes. Vean, estos son mis estudiantes que están en la licenciatura. Estos son dos, me falta un estudiante ahí, que está en dos, perdón. Son dos estudiantes más, son de maestría. Pero, ¿qué tienen en común ellos? Lo que tienen en común, una, es que les gusta programar, ¿no? Todos ellos son muy buenos programando, todos ellos son también muy entusiastas, no me han dejado solo, me han seguido con mis ideas, a veces no es fácil, a veces no es sencillo conseguir hacerte de un grupo cuando estás trabajando temas que no muchos quieren y no muchos se meten, pero bueno, ahí está. Mis agradecimientos para el Laboratorio Nacional de Supercómputo del sureste de México, que está localizado en la ciudad de Puebla, también el Centro Nacional de Supercómputo en el IPC, en San Luis Potosí, y este es mi comercial. Tenemos una página donde pueden ver mucho de lo que les he mostrado, o sea, más bien las imágenes. Esta está en WordPress, y la otra es una página que recientemente estamos hablando, ya tiene el .com, donde pueden encontrar código, algún código lo puedo compartir, y otros sí pedimos como el apoyo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jessica, muchas gracias, Gabriel, por haberme invitado, y eso es todo por mi parte. Pues, bienvenida a las preguntas. Voy a dejar de compartir esto.